frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana con un distinguido grupo de panelistas para seguir examinando el último informe de Transparencia Internacional referente al índice de percepción de corrupción en el que salimos mal evaluados, 146 lugares de 180 países, muy mal evaluados. Y miren cómo esta percepción de corrupción y esas mediciones que hacen nos ha afectado en muchas cosas. Por ejemplo, esa cuenta del milenio. Esa casilla de la corrupción no la hemos podido superar. Y recuerdan ustedes cuando vino aquel compacto de 215 millones de dólares al menos, es que no recuerdo exactamente la cifra, pero la contribución que hizo Estados Unidos en aquel momento fue de al menos 215 millones de dólares, más de 4.000 millones de lempiras. ¿Cuánto pudimos hacer con ese dinero? Porque fue manejado por una instancia desvinculada de las instituciones, monitoreada por Estados Unidos. Miren que con eso hicimos parte de esa carretera CA5, de esa fenomenal carretera, de esa espectacular carretera. Dígame si usted no se siente ahora más tranquilo, pese a que hay accidentes por el comportamiento y los hábitos en la conducción de nosotros los hondureños. Pero es una carretera que en la mayor parte del tramo de más de 250 kilómetros hacia San Pedro Sula y hasta Cortés tiene 4 carriles. Dígame usted si cuando iba entre Comayagua y Ciguatepeque, en esas cuestas angostas, no se siente feliz ahora al ir a 80, 90 kilómetros, rebasando vehículos en una sola ida, sin tener que ir atrás y perder tiempo de una rastra. No, la verdad que es segura, facilita el tráfico vehicular, es linda la carretera. Pues yo sé que no solo se construyó con los fondos de la cuenta del milenio, hubo participación del Banco Centroamericano, por lo menos en esa partecita de 7 kilómetros que todavía no se ha arreglado en Comayagua, pero que trabajan para ello. Entiendo que también COBI, con el aval del Estado, consiguió financiamiento para ampliar entre Ciguatepeque y Comayagua esa carretera a 4 carriles. Todo comenzó con la cuenta del milenio, Pero bueno, después de la cuenta del milenio, no hemos tenido otro compacto así. Y hay algunos vecinos de nosotros que sí lo obtuvieron en 2 y en 3 ocasiones, ahí cerquita, ahí en del Huascorán, El Salvador. Pues bien, solo para recordarles cómo esa percepción de corrupción que hay sobre Honduras incide negativamente. Y qué decir, no hay que ser experto para determinar que también este índice incide a la hora de que un inversionista nacional y extranjero quiere meter más plata en el país para generar empleo, para generar riqueza, piensa en eso y en otros índices. Por eso es que no hay que pasar desapercibido realmente estas mediciones. Son importantísimas, máxime en un país que requiere con urgencia más inversión. ¿De qué otra manera vamos a emplear al montón de hondureños que tenemos un empleo formal en este momento? ¿De qué otra manera? Ya el Estado, o mejor dicho, el gobierno, no puede emplear a medio mundo. Tiene que ser el sector privado. Si el sector privado no invierte, ¿cómo entonces vamos a generar empleos? Difícil. Y la inversión solo se genera cuando se crea un clima que impresione al empresario. Nadie quiere invertir sabiendo que su dinero tiene riesgo, que lo va a perder. Entonces, es bueno analizar estas cosas y la vamos a analizar hoy con gente estudiosa, Y yo estoy convencido
que a pesar que puedan identificarse con partidos políticos, al final en el corazón de ellos prima el bienestar de Honduras y el futuro de Honduras. Pero la verdad que en cualquier índice que ahora nos midan, siempre andamos en la cola. Si nos miden en ese índice de felicidad, andamos en la cola. En el de competitividad no andamos bien. Y no es hablar mal del país, porque a nadie le gusta hablar mal del país, por lo menos a mí no me gusta hablar mal del país. Pero tampoco, como les he dicho a mis compañeros, por decreto legislativo o acuerdo ejecutivo vamos a ser felices. Porque hay alguna gente que quiere que uno hable de felicidad en un país que no es feliz. Mejor decir las cosas como son, uno se puede equivocar, pero tratando de enmendar los errores, de corregir los entuertos, de arreglar esa problemática que hoy nos tiene con una economía bastante difícil, ¿verdad? Con porcentajes de pobreza arriba del 60%, pobreza general, con porcentajes de pobreza extrema un poquito abajo del 40%. Y yo creo que el reflujo, por mucho que alguna gente siga insistiendo que esas caravanas migrantes son manipuladas, la migración, las caravanas son producto de las necesidades de la gente. Un viejito de 65 años con un bebé de 2 años, ¿qué necesidad tiene de irse a exponerse al suchiate, a que lo golpee la Guardia Mexicana, o a que un coyote le viole a su hija, o a que un niño desaparezca en Guatemala o en México? No, la verdad que solo hay que verle los rostros, la tristeza. Un señor de 60 años que no tiene apoyo ni del gobierno ni de sus hijos, que pasa hambre, que no tiene medicamentos. Él cree que Estados Unidos es una panacea, que allá va a conseguir las cosas con facilidad. Uno sabe que no es así, pero intenta salir de esa frustración en que se encuentra. Yo creo que ese es el mejor reflejo de la situación económica del país. Ese es el mejor reflejo de la situación económica del país, esas caravanas. Y entonces, al país hay que crearle un mejor clima para que la gente invierta, que todo el mundo tenga oportunidad de un trabajo. Pero con esos índices con que nos miden, muy difícilmente atraigamos inversión. Y súmele usted esa inestabilidad política electoral. Súmele usted que hasta los mismos hondureños, un año antes de las elecciones, ya estamos nerviosos que el país va a tener una confrontación civil, que nos vamos a empleitar entre nosotros mismos, que habrán muertos. Sinceramente, ya las elecciones de Honduras dejaron de ser una fiesta cívica. Desde hace tiempo son tensión para la sociedad. Es tristeza para el pueblo, porque sabe que vendrán los conflictos de los políticos. Si nosotros nos ponemos nerviosos, ¿qué cree de un inversionista extranjero? Por eso es que hoy con este grupo de hondureños vamos a analizar este índice de percepción de corrupción y todos esos males que tenemos que superarlos. Así que vamos a dejar a la señorita Girón para que plantee la interrogante, sí, un poquito típica hoy, pero es para que este viernes usted se impulse, se motive y participe con una crítica constructiva. Porque al final, con críticas constructivas fuertes, como usted quiera, pero constructivas, quizá podemos incidir y crear conciencia en las estructuras que gobiernan y dinamizan la economía para que mejoremos, ¿verdad? Y es bueno siempre la autocrítica, la reflexión de cada quien sobre el papel, sobre el rol que desempeña en la sociedad, en fin, de sacar de esta Honduras a nuestra querida Honduras. Así que, señorita Girón, vamos con usted. Buenos días. Buenos días, Renato, y buenos días, Honduras. La pregunta que tenemos planteada esta mañana, ustedes ya la pueden observar en pantalla y también se la repito. ¿Cree usted que la finada Maxi es responsable del último índice de percepción de corrupción? Es la pregunta que tenemos planteada en Frente a Frente HN en Facebook y en Twitter, uno de los temas más comentados en las últimas horas a raíz también de las últimas declaraciones. ¿Cree usted que la finada Maxi es responsable del último índice de percepción de corrupción? Esperamos su participación en Frente a Frente HN, Facebook y en Twitter. Frente a Frente presentó el tema del día. Así que esa es la pregunta para que usted reflexione y mire que esa pregunta tiene sentido.
tiene sentido hacerla a partir de las declaraciones y comentarios que hemos escuchado. Y el primero fue del ministro de la Presidencia, don Eval Díaz, que ayer arguyó cuando se le preguntó sobre la ubicación de Honduras en ese índice de percepción de corrupción 2019. Bueno, ¿qué hizo la Maxi? Dice. ¿Qué hizo la Maxi? Dice. Miren cómo estamos y con la Maxi aquí, dice, en el lugar 146 en ese índice de percepción, y lo avaló aquí la diputada Leonor Osorio también ayer. Y me pareció a mí, se lo digo yo personalmente, sorprendente. Me voy a quedar con ese término sorprendente. Seguramente en el transcurso del programa nuestros invitados se van a referir a ello. Los presento de inmediato. Don Mauricio Díaz Burdet, el director del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. Mauricio, bienvenido una vez más al programa. Muchas gracias, buenos días. Don José Luis Moncada, aspirante presidencial del Partido Liberal. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días, Renato, muchas gracias por la invitación. Don Fernando Anduray, secretario de Asuntos Políticos del Comité Central del Partido Nacional. ¿Qué tal, Fernando? Feliz año. Gracias, ¿no? Renato, igual. Habíamos saludado en este nuevo año 2020. Estamos aquí por la gracia de Dios, siempre agradeciéndole al Señor su bondad este día maravilloso, pidiendo la bendición para el pueblo hondureño, y por primera vez este año aquí estamos. Por primera vez este año, esperamos así es. que Dios nos permita estar. Así es, y así será. Don Marcio Sierra, sociólogo. ¿Qué tal, Marcio? ¿Qué tal? ¿Cómo ha comenzado el año? Gracias a Dios, saludable. Y eso es importante, pues, ¿verdad? Que estar saludable es importante en Honduras. Así es, así es. Salud y sobre todo emocional, ¿verdad? Sobre todo la salud emocional. Sí, sí. Que es más bueno, difícil y todavía agradeciendo obtenerla. tu invitación, y me encanta estar con amigos porque Mauricio, tenemos antecedentes, trabajamos juntos con su plane, ¿verdad, Fernando? A él lo estoy conociendo y lo felicito por la audacia que tiene de lanzarse como candidato presidencial. Gracias, muy amable. ¿Cree que es de gente audaz lanzarse a la presidencia de Honduras? ¿Por qué, Marcio? En primer lugar, porque no es fácil, ¿verdad? Es un camino cuesta arriba, y en condiciones como las que tenemos nosotros, implica una serie de situaciones incluso que pueden caer en corrupción, ¿verdad? Entonces ahí va a tener él que sondear y sortear muchas vueltas, porque para ser presidente de Honduras se necesita mucha plata. ¿Y cómo va a conseguir la plata? Entonces ese es el tema que vamos a ver hoy. Hoy lo vamos Entonces a ver. Yo creo que sí es audaz, pero también es una decisión interesante, porque este país necesita que sus hijos luchen por él, ¿verdad? Ahora, este hombre es amigo de los banqueros. Imagínense. Es amigo de los banqueros. Imagínate. ¿Sí? Yo tengo muchos amigos, Renato, de todos los sectores. Yo sé. Pero ¿a dónde quiero llegar? Porque con él hemos platicado estas cosas. Lo está estigmatizando. No. Pero es que este es un problema estructural del país. Históricamente aquí los grandes banqueros han financiado las campañas políticas. Claro. Los grandes empresarios han financiado las campañas políticas. ¿A cambio de qué? Esa es parte de la corrupción. ¿A cambio de qué? Todos lo sabemos. A cambio de prebendas. Inclusive saltándose la ley. Este no es mi caso, pero No, sí. no, es que yo quiero poner como ejemplo esto, ¿verdad? Que eso también es parte de los problemas que debemos corregir, por eso surgió claro. una comisión de política limpia, Que es evidente. porque no podemos seguir así, que yo invierta en campaña porque tengo dinero, pero que luego ya el presidente tenga que retribuirme esos millones que yo metí en campaña. Si aquí tenemos casos oscuros de esa colusión que es factor para que el país no progrese. No, en ese sentido, no, Sí. yo considero que usted es un hombre sano, correcto. Yo lo decía en broma solo para ejemplificar parte de los problemas estructurales que tenemos en esta relación de los políticos y la gente que les financia las campañas. Y esa es una de las aristas que te hizo falta poner en la introducción que estabas haciendo cuando te presentaste. Sí. Porque ese es un problema de carácter histórico. No se puede analizar la corrupción sin analizar el tema que estás mencionando con la participación del capital privado en la conducción de la sociedad política hondureña. Pero yo creo, Marcio, y
tengo Fernando, Mauricio, sí. de poderlo seguir y sus comentarios me son muy interesantes. Y usted tiene razón, la política genera también una incursión en ciertas temáticas que uno tiene que saber confrontar. El tema de financiamiento de las campañas no es fácil, sobre todo porque hay un antecedente del manejo en Honduras que no necesariamente son los más sanos para realmente tener el reflejo de un resultado de alguien que esté interesado seriamente en gobernar a favor de los intereses de la mayoría de los hondureños. Pero es un tema que yo ya analicé y realmente mi trayectoria en el sector público y privado saben cuál es mi posición y mi catadura en el tema del manejo de recursos financieros y demás, y que no soy postor de nadie para poderme prestar. Va a ser un proceso un poco en no igual condiciones, pero sí creo que se puede sortear, y creo que en América Latina han habido otras experiencias y espero implementarlas, ¿verdad? Tengo amigos de todos los sectores, de bajo para arriba, tengo 40 años de andar en relaciones con profesionales y demás, y creo que todos están manifestando cuál es su posición para poder participar. Y creo que la tecnología ha hecho que baje mucho esa dependencia de recursos financieros, y las campañas pueden ser mejor administradas y con menos dependencia de grupos económicos o políticos que quieran tener incidencia en el poder, que es un tema del informe, donde dice claramente que si no cuidamos nosotros el financiamiento de los políticos que llegan a ser parte de los gobiernos, vamos a tener más corrupción, ¿verdad? En la medida que no hay más transparencia en ese tema, la calificación de los países va tendiendo a 0, que es el mínimo, ¿verdad? Y nosotros estamos en una calificación de 26, ¿verdad? Entonces, es un tema que yo creo que tiene estrecha relación en el manejo. Claro, así que por eso es que yo ejemplifiqué. Yo se lo he preguntado a él, y usted con tanto amigo banquero, le digo, con tanto amigo empresario que está dispuesto a ayudarle, ¿cómo va a deslindar esa ayuda del compromiso que cree el financista de campaña tiene ese presidente con él porque le ayudó a subirse a la silla presidencial? ¿Cómo se va a desconectar de eso? Sí, yo se lo he preguntado muchas veces a él. Ya vamos, pero me dice la producción, Marcio, que tengo que ir a la primera pausa comercial. Y ya luego sí, los presento a todos con los comentarios sobre este tema que a mí me parece fundamental para el país. Con tecnología de punta estamos siguiendo los comportamientos viales esta mañana de viernes. Hay que conducir con precaución porque normalmente los viernes hay saturación en las calles y también más accidentes. Pero no es el caso por los momentos. Así está Tegucigalpa, el Boulevard Fuerzas Armadas con una línea de vehículos transitando moderadamente, cruzando en esta interacción con el anillo periférico frente a la colonia Bella Oriente y luego la colonia San Ignacio, llegar hasta el Infop y la cola es extensa. Observamos también pues estas alertas que emite la plataforma tridimensional Waze en el Boulevard La Hacienda, conexión con Boulevard Juan Pablo II, y estos son los trabajos que se realizan en ese punto donde se hace un subterráneo, mientras el Boulevard o el barrio Concepción, Novena Calle y luego subiendo al campo de pelota, al Empira Reina, Estadio Nacional, todos estos puntos están saturados, poco a poco irá cambiando ese anaranjado a rojo, y nosotros monitoreando permanentemente por cortesía de la Fundación Televicentro con tecnología de punta para tenerle a usted bien informado. Entramos en el tema. Les repetimos la pregunta para que usted participe, para que vaya a Twitter y a Facebook a comentar. ¿Cree usted que la finada Maxi es responsable del último índice de percepción de corrupción? Es la pregunta que tenemos planteada en redes sociales. ¿Cree usted que la finada Maxi es responsable del último índice de percepción de corrupción? Esto a raíz de las declaraciones de Eval Díaz y también de otros nacionalistas. Vamos a ver, esperamos su participación en Frente a Frente HN, Facebook y en Twitter. No, decimos, finada, buscamos un término así, de esos términos que generan un poco así como de hilaridad en la gente y lo estimulan, pero no con ningún fin de demérito, porque ustedes saben que nuestra posición ha sido en defensa, y lo digo así como periodista, ¿verdad?, de que la Maxi debió continuar en el país. Pero le decimos finada Maxi. Ahora, Mauricio,
tiene que ver la Maxi en ese índice de percepción de corrupción que ayer conocimos desde Alemania, en el que nos ubican como país altamente corrupto en la posición 146, que hemos bajado 14 escalones en relación al informe del 2018? Definitivamente no. Es más un criterio de reflexión política que justifica lo que fue hecho el viernes de la semana recién pasada y que dio término al funcionamiento de la Maxi. Este es un asunto técnico, y cuando se refiere a que es un asunto técnico, lo que tenemos que considerar es que es percepción, que es lo que la gente más o menos intuye o cree que ha venido ocurriendo en el país. Pero lejos de eso, es quizá una justificación que intenta disminuir un poco la dificultad que enfrenta el gobierno por la suspensión y por la quitada global de la actividad de la Maxi. Es algo que no es compatible. Ahora, el punto, y creo que debí comenzar primero con esto, estamos a las vísperas del Día de la Mujer, y el FOSDE tiene un saludo solidario a todas las mujeres en el país. Pero cuando hago ese enfoque de mujer, es que también es la principal víctima de la corrupción en el país. Junto con las niñas, junto con los niños, son las personas que sufren los peores indicadores de pobreza, y por lo tanto los que sufren los peores indicadores de acceder a salud, de acceder a educación. Uno todo esto lo puede medir de diferentes maneras, y una de esas maneras puede ser un indicador de pobreza. Se está levantando una encuesta, de antemano se ha anticipado que es probable que el indicador de pobreza haya disminuido a través de una nueva metodología, pero de todas formas lo que sí es real, y el FOSDE hace eso con énfasis, es la propuesta siguiente: no podemos desconocer que la corrupción es un problema que tiene el país, y es un problema que tenemos que enfrentar de manera decidida toda la colectividad del país, independientemente del indicador de percepción que tenga cada cual. Es un problema real, es un problema contundente al cual no podemos estar ocultándonos o estar evadiendo. No hay manera de sepultar la corrupción. Hay una investigación reciente que tenemos con el Consejo Nacional Anticorrupción, donde más de 50.000 millones de lempiras se pierden por corrupción en el país. Eso en un escenario podría ser un poco más, pero de todas formas lo que sí es cierto es que hay un indicador muy claro: las personas sufren, las personas están yendo del país, las personas están perdiendo la esperanza, las personas están perdiendo la fe incluso en el sistema democrático. No entro al tema religioso, pero por lo menos en lo que tiene que ver con el sistema democrático. Y sobre esta base es también cierto de que a lo largo de la historia reciente del país, y probablemente a lo largo de la historia de la República hondureña, los esfuerzos de combate a la corrupción han sido tímidos, han sido insuficientes, y muchas veces ha sido un poco más para aparecer con respuestas y soluciones que no necesariamente nos reflejan que el asunto se ha resuelto. Y una demostración de cómo la corrupción en los países afecta el nivel de vida de la gente es este cuadro, que no lo han visto en las últimas 24 horas desde que salió el informe. Miren cuáles son los países que están más cerca del 100, que son los países que menos corrupción tienen. Dinamarca, y que su gente es más feliz, que su gente vive en mejores condiciones de vida. Primero, Dinamarca. Nueva Zelanda, en la posición número 1, la comparten con 87 puntos. Entre más cercanos están al 100, más transparentes son. Entre más cercanos están al 0, de 180 países, hay mayor índice de percepción de corrupción. Sigamos con este cuadro. Dinamarca y Nueva Zelanda comparten el primer lugar. Finlandia, tercer lugar. Y así, en orden descendente, Singapur, Suecia, Suiza, Noruega, Países Bajos. Cuidado cuando se refiere a este Estado europeo
ya no diga Holanda, diga Estados Bajos, o Países Bajos, perdón, Alemania, Luxemburgo, Islandia, Australia, Austria, Canadá, Reino Unido, Hong Kong, Bélgica, Estonia, Irlanda, Japón, Emiratos Árabes y por fin un latinoamericano. En el lugar número 21, Uruguay con 71. Luego Francia, Estados Unidos, Bután, otro latinoamericano, Chile. Estas islas Seychelles, Taiwán, Bahamas, Barbados, Portugal, Qatar, España, Botsuana, me interesa esto de Botsuana, Brunei, Israel, Lituania, Eslovenia, Corea del Sur, San Vicente y las Islas Granadinas, Cabo Verde, Chipre, Polonia, Costa Rica, lugar número 44 con 56 puntos. Y así, si usted escucha el índice de la felicidad, los ticos ahí están en los primeros lugares. El índice de tal cosa, ahí están. Y lo digo con mucho orgullo porque es un país históricamente de nosotros, Costa Rica, de la región. O sea, a más corrupción, más pobreza. A más transparencia, mejores niveles de vida para la gente. Así de esa manera lo resumimos, don Marcio Sierra. Bueno, primero que todo un saludo a nuestra ciudadanía. Creo que este tema no debemos verlo como con una intención publicitaria, sino más bien constructiva, educativa. Creo que el tema lo podemos abordar de dos maneras. Una, entendiendo bien el alcance de lo que es percepción, ¿verdad? Porque un estudio de percepción es cualitativo y es bastante subjetivo. Entonces, desde mi punto de vista, la primera cuestión que me llama la atención es cómo construyeron el índice, ¿verdad? Porque el índice tiene que ver con una ecuación estadística que deriva de un montón de preguntas que se hacen que van adquiriendo un valor, ¿verdad? Y habría que ver la naturaleza de todo este proceso, ¿verdad? Porque definitivamente existen condiciones estructurales en cada país que determinan que la percepción pueda ser heterogénea, ¿verdad? O sea, no es lo mismo aplicar un estudio de percepción en Nueva Zelanda que aplicarla en Honduras, porque las condiciones de desarrollo de ambos países son totalmente diferentes. Eso por una parte. Por otro lado, hay que ver a quién le hicieron las preguntas, ¿verdad? O sea, eso es una situación de que a mí me interesaría saber un poco más de esa construcción del índice aquí en Honduras para determinar a qué segmentos sociales de la población le hicieron las preguntas y entonces determinar ese origen de la percepción. Pero lo más interesante que me parece a mí que nosotros deberíamos de enfatizar ahora y viendo que aquí hay un candidato, es la gran pregunta, que a mí me parece que hubiera sido mejor esa pregunta que la que hicieron, porque la MACI no es responsable de la corrupción en Honduras, ¿verdad? O sea, y yo no creo que eso haya sido lo que quiso decir Eval, porque yo leí la declaración de Eval. Lo que pasa es que Eval hizo una asociación entre aumento de la corrupción en tiempos en que la MACI estaba actuando. Entonces lo que quiso hacer es una relación ahí, que hasta qué punto el trabajo que hizo la MACI contribuyó a mejorar o a empeorar la corrupción, pero no necesariamente que la MACI es la responsable de todo este proceso. Yo lo que creo aquí, que la pregunta que debemos de hacernos es ¿cuáles son los factores dinamizadores de la corrupción? Eso es lo que hay que ver, que tenemos que buscar científicamente para poder dar rutas. Porque, por ejemplo, yo tengo la opinión de que los factores de dinamizadores de corrupción son multidimensionales. Así como hablamos de que la pobreza es multidimensional, la corrupción es multidimensional. La corrupción tiene que ver con conductas y si bien el ámbito son conductas públicas, conductas ciudadanas, ¿verdad? Conductas burocráticas, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de todo eso desde el punto de vista de qué es lo que dinamiza la corrupción? Hablábamos con Fernando que al final de todo lo que vamos a encontrar es plata, dinero.
Es el dinero, es esa búsqueda. El dinero se ha convertido en el ídolo más importante del desarrollo económico. Y obviamente tenemos un capitalismo, nosotros, un proceso de desarrollo capitalista en Honduras que no es el mejor. Es un proceso de desarrollo capitalista genéticamente corrupto, ¿verdad? Entonces, pobre. Y pobre. Entonces, corrupto y pobre, imagínense la percepción que se puede dar de eso. Entonces, yo creo que acá la preocupación central debe de ser a dónde estamos fallando en términos multidimensionales y cuáles son los factores que dinamizan la corrupción. Muy importante, Marcio, y aceptamos esa sugerencia suya como una arista que hay que debatirla. Y mire, esto sale en el informe, y lo ven ustedes en pantalla en este momento. Para tener alguna posibilidad de reducir la corrupción y mejorar la vida de la gente, debemos acabar con la relación entre la política y los grandes flujos de dinero. Toda la ciudadanía debe estar representada en los procesos de toma de decisiones. Patricia Moreira, directora ejecutiva de Transparencia Internacional. Tiene bastante similitud con lo que usted está planteando. Para tener alguna posibilidad de reducir la corrupción y mejorar la vida de la gente, debemos acabar con la relación entre la política y los grandes flujos de dinero. Les muestro abajito de esto que nos dice la directora ejecutiva de Transparencia Internacional, este cuadro que sale en el informe 2019. Transparencia en la financiación de las campañas electorales, que le ha dado prioridad Transparencia Internacional en esta ocasión. Una mayor transparencia en las donaciones para las campañas se asocia con menores niveles de corrupción. Cada punto representa la puntuación de un país en el IPC 2019 y los círculos simbolizan la puntuación media del IPC en comparación con el nivel de cumplimiento de las regulaciones. Ahí aparece el cuadro. Una mayor transparencia en las donaciones para las campañas se asocia con menores niveles de corrupción. Fernando Anduray. Este es el tema toral de el crecimiento de la corrupción en Honduras. Históricamente hemos visto partidos políticos financiados por la empresa privada. Y hemos visto a grandes empresarios a través de la historia ser los dueños del nombramiento, por ejemplo, de los magistrados en la Corte Suprema de Justicia, que se los repartían. Nombrar el jefe del gabinete económico de los gobiernos de la República. Normalmente era uno de los asesores económicos del grupo financiero, bancario, que más aportaciones hizo a la campaña del partido que ganó las elecciones. Y encontramos tradicionalmente un fuerte sector de la empresa privada que no invierte en el país si no tiene la garantía del Estado, el aval del Estado, de que su inversión va a tener una ganancia y utilidades plenas, absolutas. Es decir, no tenemos una empresa privada que arriesgue en realidad. Tenemos un país con unas necesidades grandotas económicamente, pobre. El tamaño de la empresa privada para reducir esa brecha entre pobreza y riqueza, el tamaño de la empresa privada es así de chiquito para el tamaño de los problemas sociales y económicos y sociales de Honduras. Es decir, lo que apuntamos con Marcio. Dice Renato, si no hay seguridad jurídica, no hay inversión. Si no hay programas de gobierno, si no hay transparencia, no hay inversión. Pero afirmar eso y aceptar eso, Renato, es aceptar que hay dinero de gente que quiere invertir. ¿Dónde está? En otras condiciones de país, con un clima diferente. En otras condiciones de país, pero entonces no es cierto que en Honduras la inversión no se dé porque no solamente hay seguridad jurídica, no hay seguridad jurídica, sino que el tamaño de la empresa privada en Honduras es demasiado chiquito para el crecimiento poblacional que hemos tenido. Es decir, el país, esa es otra de las causas de corrupción, que en estos índices de percepción la gente que hace esos análisis internacionales lo mide. Cómo crece poblacionalmente el país y cómo se desarrollan sus instituciones y el tamaño de su economía. En la medida en que crece exageradamente la población y el índice de desarrollo económico, la inversión es poca, definitivamente la corrupción tiene ahí un nicho en el que se va a ir profundizando.
Estas son situaciones reales, que están más allá de cualquier consideración de tipo político. Yo siento entonces que el país está siendo analizado desde otra óptica este año. En años anteriores la gran noticia es Honduras, el segundo país más corrupto de América Latina, solo detrás de Haití. Eran noticias de 3, 4, 5 años. Y podemos buscar en los medios. Solo Haití nos supera en corrupción. Hoy tenemos a Nicaragua, tenemos a Haití, tenemos a Venezuela por debajo de nosotros y estamos empatados ahí con Venezuela. El tema de la MASI. Guatemala, perdón. El tema de la MASI, nos dicen, ¿influyó o no influyó en el índice de percepción? Yo creo que 4 años en un país, un organismo como la MASI, diciendo todos los días que van a procesar a alguien por la comisión de 242 delitos de corrupción, y con la prensa diciendo y especulando que le pueden caer hasta 300 años de cárcel, teniendo opiniones como la que virtió hace poquito el licenciado Burdet, Mauricio. 50.000 millones de lempiras se pierden en corrupción todos los años en Honduras. Esa es una especulación grave, seria, que no tiene una base, porque eso equivale a decir que el 25% del presupuesto general de los hondureños se lo roban y que no le sirve de nada al país. Tenemos un presupuesto de 250.000 millones de lempiras, y hablar de que se roban 50.000 millones de lempiras al año y que se pierden en corrupción, ¿qué percepción vamos a tener de eso nosotros? Y lo dice el Consejo Nacional Anticorrupción. Y esas acciones del Consejo Anticorrupción con la MASI y con la UFESIC se fueron asociando también. El problema no es que dijeron el mes pasado, son 4 años diciendo lo mismo. Entonces, evidentemente, las actuaciones de la MASI asociadas a UFESIC, al Consejo Anticorrupción, han causado algún nivel de influencia en el índice de percepción de estas cosas. Pero evidentemente no es la MASI la responsable de la corrupción en Honduras, en eso estamos absolutamente claros. Yo creo que el informe de Transparencia Internacional hay que enfocarlo dentro de lo que ellos realmente consideran. En la situación política en Honduras, ¿cuánto tenemos? Tenemos desde la primera elección de Juan Orlando para acá, en el 2013, empezaron a remachar y a remachar que era fraude electoral, fraude electoral, fraude electoral, fuera jo, corruptos, fraude, no aceptar resultados electorales. 2017 lo mismo, ¿verdad? Empezaron a hablar de un montón de temas que nadie puede probar, por ejemplo 2.888 muertos en el Seguro Social. ¿Y dónde están? Los escondieron, pero eso causa un nivel de percepción. El tema de las pastillas de harina, ¿cómo no va a ser corrupción y va a ser desesperante y estresante para el pueblo hondureño? Y al final resulta que no existieron las pastillas de harina. Se dice que el gobierno quiere privatizar la educación y la salud y se hace una gran huelga en el país y todo, y al final nadie demuestra que se quería privatizar la educación y la salud. Entonces, todas esas cosas van colaborando al índice de percepción. El tema que vos has trabajado mucho en este programa de la pobreza, los índices de pobreza del país, que se ha machacado y se ha machacado y se ha machacado en eso. El tema, por ejemplo, en el orden político también, de los votos rurales. Todo el mundo habla de los tales votos rurales y apenas le dan a los políticos de oposición un par de bolsas solidarias para ir a repartir, ahí andan buscando los votos rurales también. Pero es pecado hablar de votos rurales en elecciones porque ese es sinónimo de fraude electoral. Hay una confusión de cosas que está creando una negatividad. Pero hay cosas irrefutables, ¿verdad? Fernando. Sí, hay cosas irrefutables en las que coinciden muchos países, organismos multilaterales de crédito. Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cuál es la casilla más débil que hemos tenido desde el primer compacto de la cuenta del milenio?
la transparencia. No nos ha vuelto a soltar dinero. Y Estados Unidos no es el que influye en este organismo Transparencia Internacional que tiene su sede en Alemania. ¿Y por qué no nos ha soltado otro compacto? Simplemente porque ve debilidades serias en la corrupción del país. El tema es qué domina la agenda pública, porque esto la prensa nacional tiene mucho que ver. ¿Qué domina la agenda pública? Por ejemplo, tema de falta de medicinas en los hospitales. Se cerró el año certificando el Ministerio de Salud que los hospitales estaban abastecidos en un promedio del 85% de las medicinas, como nunca antes. Ese no ha sido un tema de discusión pública nacional, pero apenas agarran 2 o 3 personas que dicen que no les dieron la medicina para la diabetes en el hospital, entonces ya ese es un escándalo en esas cosas. Entonces, hay cosas positivas que si no se destacan, entonces le ceden el espacio, le ceden la cancha a los temas negativos que son los que están influyendo en ese índice de percepción de corrupción que Transparencia hoy está reflejando. Ahora, pero les recuerdo que estamos analizando, y yo soy respetuoso de todas las opiniones. ¿De qué sirve invitar a panelistas de diversos pensamientos si el moderador se va a enojar con los panelistas por lo que dicen? Gracias por venir y por expresar sus opiniones. Solo debo decir algo: Transparencia Internacional tiene su sede en Alemania, es un organismo que expide todos los años esta evaluación, este índice de percepción de corrupción, y que no les quepa la menor duda que muchos inversionistas, claro que tienen oficinas en Honduras, a la hora de decir invierto o no en ese país, se fijan en todos esos indicadores, y este es uno de ellos. Por lo tanto, yo diría, analicemos que seguimos ahí en una posición nada decorosa en este índice de percepción, cada día acercándonos más al país número 180 que más cerca del cero, donde están los países con más transparencia. Señor José Luis Moncada. Mira, Renato, yo agradezco la invitación a este programa para un tema de corrupción, que es un tema que está en agenda permanente de los hondureños. Indiscutiblemente lo que usted decía es Transparencia Internacional desde 1995 hace este tipo de análisis, este tipo de encuesta, y yo creo que año a año ha ido mejorando, y espero que satisfaga a la mayoría de los habitantes del mundo el resultado de esto. Y creo que la metodología es bastante profesional, es bastante seria. Cada quien tiene su interpretación y análisis dependiendo las variables que quiere ver. En términos particulares, yo creo que con o sin informe de Transparencia Internacional, en la mente de los hondureños está una claridad de que los actos de corrupción son permanentes en la función pública en el caso de Honduras, y que en los últimos 10 años, y no quiere decir que antes no ha habido corrupción, se ha estancado más. Yo considero, y el señor Marcio hacía una consulta de dónde viene, yo creo que el propio informe genera algunas respuestas y recomendaciones que tenemos que hacer, y uno de los temas es la separación de poderes. La división de poderes en Honduras no es evidente. Venimos en 10 años, por decir una cosa, cooptando poder, consolidando poder de un mismo partido político orientado a gobernar, pero también a otros menesteres que no son necesariamente lo que significa el beneficio para la mayoría de los hondureños. El otro tema es institucionalidad. Tenemos una institucionalidad bastante débil, es decir, no tenemos una estructura que pueda generar una seriedad en la administración de los recursos públicos que genere beneficio en forma equitativa para la mayoría de los hondureños. Entonces, eso genera para usted un acto permanente de corrupción. Nosotros, y en mi caso particular, estamos trabajando mucho el tema de tecnología e innovación, lo que es el gobierno abierto, el gobierno digital y todo lo demás. Y le voy a contar esta anécdota porque es interesante. En la Universidad Autónoma me invitaron a dar una conferencia de cuál era la innovación en transparencia para que el gobierno fuera más efectivo en poder eliminar esa tramitología y en forma de digital pudiera generar mejores beneficios en la demanda de servicios de parte del Estado. Y yo me senté y di una conferencia con 60 funcionarios públicos y les expliqué cómo la tecnología e innovación iba a facilitar el trabajo de ellos y el servicio a los hondureños. Yo me quedé sorprendido de la cantidad y la cara y la expresión de los funcionarios públicos así, porque estaban preocupados, porque la innovación y todo lo que es el gobierno abierto les iba a quitar a ellos una oportunidad que tienen de generar mayores ingresos por actos de corrupción, ya sea
por procesos individuales o procesos de empresas. Nosotros encontramos el efecto de la corrupción, por ejemplo, en los pequeños y los medianos empresarios. Gente que de una u otra manera invierte y desarrolla una pequeña empresa y quiere participar en licitaciones del Estado y encuentra choques porque si no tiene un carnet de un partido político o no ha trabajado en política o no da una coima, no va a entrar en un proceso. Eso es corrupción y eso afecta el desarrollo de la pequeña y la mediana empresa. Fernando, yo entiendo su papel dentro del Partido Nacional, pero querer ocultar, decir, y querer identificar que son los medios de comunicación y la mayoría de los hondureños que solo identificamos las cosas malas y no las cosas buenas, es querer tapar una cantidad de cosas. El amigo Eduardo Facusé hijo hizo una encuesta ayer en Twitter donde señalaba quién es el culpable de que Transparencia Internacional nos haya identificado en esa posición que tenemos y demás. Y de todas las variables, el 87% decía el Partido Nacional. Entonces, esa es una percepción que se convierte en realidad. No es nada que se consultó o se obligó, simplemente el hondureño manifestó. Ahí está, mire, ahí está la percepción que tiene, el 87%, y agradezco a Eduardo Facusé hijo ese aporte, el 87% de 2.500 personas casi encuestadas manifestaron que es el Partido Nacional. Entonces, es una percepción que se convierte en realidad. No lo estoy diciendo políticamente, lo estoy diciendo en una realidad práctica que se está viendo. El papel de la MASI, hombre, yo digo que la MASI venía a convertir esa percepción en realidad, en ver que hay un combate permanente en lo que es los actos de corrupción y la impunidad que han existido en el país. Y le digo, Fernando, yo no ataco simplemente 10 años. Este es un tema que viene, y si podemos hablarlo del 50, del 60 para acá, donde están involucrados todos los partidos políticos. Pero el periodo corto que tenemos, que estamos viendo, son los últimos 10 años. Y esa es la opinión de la mayoría de los hondureños. No quiero decir que no ha habido en otros gobiernos de otros partidos políticos, no ha habido. Es un tema que tenemos que atacar. Y el mismo informe lo dice claramente, ¿verdad? Dice, en la medida que hay mayor transparencia en el manejo de los recursos que financian los políticos que van a llegar al poder, la calificación va acercándose a 100. En caso contrario, no, porque simple y sencillamente se está prestando que los políticos entren, ocupen recursos y vayan a recuperar esa inversión, siendo poder, ¿verdad? Y ese es un tema que no lo podemos negar. Yo creo que día a día los hondureños lo miran. Y reitero, más allá del informe de Transparencia Internacional, que me parece muy bueno, muy oportuno que haya salido, el tema de corrupción es una agenda permanente de los hondureños. Tenemos que manejarlo más seriamente. Y no solo como una agenda mediática o política, como decía don Marcio, sino cómo todos los hondureños contribuimos. Mire, el pobre hondureño que quiere ser forzado a pagar, no tiene ahí dónde poner una denuncia y decir, mire, me están pidiendo una coima para poder tener un resultado. Aquí no hay una participación de la sociedad donde el hondureño se sienta que con garantías pueda denunciar actos de corrupción. Solo un momentito, yo le contaba a Mauricio una historia de Valle de Ángeles, un hondureño que vive en Tegucigalpa que decide vivir en Valle de Ángeles. Invierte en su casita $1,5 millones, lo que sea, y quiere que le conecten el agua. Primero le dicen, como usted no es de Valle de Ángeles, le va a costar más caro. Segundo, le cuesta entre 80,000 y 100,000 lempiras que yo le conecte el agua. Y dice, bueno, ¿cómo es posible? ¿Y por qué me está cobrando eso? ¿Dónde están los costos para que usted llegue a eso? Esta es una denuncia de un acto de una alcaldía que no está ejerciendo su función de proveer servicios a los costos razonables. Le digo, mira, presenta la denuncia. No, yo voy a tener pipas de agua porque yo no tengo condiciones. Sí, entonces, esa es una demostración de un elemento de cómo afecta la función pública cuando no colocamos las personas indicadas. Bueno, solo permítame Marcio, porque quedó así como pendiente de una réplica, una idea que surgió de aquí en el sentido que continuamente estamos diciendo,
anualmente se pierden 20.000, 30.000, 45.000, 50.000 millones de lempiras en actos de corrupción, pero decía Fernando, nadie lo sustenta, solo lo expresan y luego se hace eco y la gente se va dejando de inducir, dice, por cosas sin sustentación. Quien mejor ha manejado esto en los últimos tiempos es el FOSDE, manejando las cifras de las pérdidas que tiene el país por actos de corrupción anualmente. Y yo creo que sería justo, equitativo y en el equilibrio del programa que respondiera a esa idea que lanzó Fernando Anduray y Mauricio Díaz Burdet. Nosotros somos un tanque de pensamiento que certificamos cifras y tenemos reconocimiento nacional e internacional. El FOSDE no es culpable, ni yo soy culpable de los indicadores de corrupción. Lo que sí puedo decir que la estimación que hemos hecho incluye al gobierno y a otros sectores, no es exclusiva del Estado o del gobierno hondureño, es muchísimo más amplia. Pero lo otro creo que lo otro que es también sumamente importante, y lo digo de la manera más respetuosa que mi corazón puede decirlo, no podemos sepultar un problema que es grave en el país porque no nos va a permitir tomar no solamente un buen diagnóstico, sino las mejores medidas de política. Y cuando hablamos de esto, estamos expresando que efectivamente, por ejemplo, ¿de dónde salió algún dinero? Y esta vez omitiré el partido político que lo recibió, del Seguro Social. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió las más de 20 personas que están siendo acusadas y que en la Corte Suprema de Justicia de Honduras no tienen ni una sola, son santas personas? Yo no las acuso, no las juzgo, ni siquiera soy abogado, pero sí puedo decir que eso es imposible ocultarlo. La vinculación del presidente de la República con los delitos de su hermano no los podemos ocultar por mucho que se quiera hacer, y eso tiene un efecto en el país. ¿Qué quiero decir al final? Que la propuesta técnica, además de no intentar ocultar lo inocultable, significa también enfrentar los problemas. Por ejemplo, la asignación del presupuesto público, que es un tema en el que nosotros tenemos también una especialidad. Hemos hecho todas las recomendaciones, incluido al Fondo Monetario Internacional, para que, por ejemplo, se le dé más dinero a la Corte Suprema de Justicia para que se cumpla lo que dice la Constitución de la República, una asignación correcta. ¿Estamos pensando de que con más dinero habrá más justicia? No, pero podría contribuir, podría ayudar. Sin embargo, la policía, el ejército hondureño, que ya no tienen la función constitucional, sino otro tipo de función de garantizar la estabilidad de un gobernante, hace que tenga una asignación que puede duplicar o triplicar lo que el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia requieren. ¿Cómo entonces podemos combatir la corrupción si también no le damos una asignación? ¿Qué quiero decir con esto? El esfuerzo técnico para construir el proyecto de presupuesto hondureño y las disposiciones generales del presupuesto para orientar el dinero público, que es bastante, porque es cierto, son más las necesidades, pero no deja de ser un esfuerzo importante, lo podemos convertir en algo que nos contribuya notablemente a combatir un problema severo. Concluyo muy rápidamente con lo siguiente, un hallazgo espectacular. Una carretera en Costa Rica cuesta 2.5 millones de dólares. Perdón, en Honduras cuesta 2.5 millones de dólares. En Costa Rica cuesta 900.000 dólares. ¿Qué está ocurriendo entonces? Ahí hay un problema muy fuerte que tenemos que resolver. Y sí, olvidaba algo fundamental. ¿Cómo podemos negar que nuestros diputados, que muchos de nuestros diputados tienen que ir todas las semanas o con alguna frecuencia a notificarse? Porque tienen también problemas. Tenemos que resolver esa dificultad y los partidos políticos están obligados a resolver esa dificultad, si no también vamos a sepultar los partidos políticos, y no hablo solo de los tradicionales, hablo de los partidos en general. Este esfuerzo
que lo planteamos en términos propositivos es absolutamente fundamental. Como fundamental es que se quede lo que ya avanzamos, el trabajo que hizo la UFESIC, el trabajo que ha hecho este circuito de jueces anticorrupción. Es un trabajo válido, es un trabajo importante y que tiene el reconocimiento de todos. Todo el mundo opinó de que la Maxi se quedara. Son muy pocos, solo el circuito de los abogados que defienden las personas que ya sabemos. Solo algún grupo estuvo interesado en defender este grupo de personas. De lo contrario, hermanos y hermanas hondureñas, vamos a perder nuestro país, tenemos que actuar pronto. Y esto no es un asunto que tenga ya más tiempo para poder esperar, hay que actuar. Y lo primero es usar muy bien el recurso público y garantizar que en el tema electoral vaya gente honrada. Ya casi se convirtió en una virtud que casi ni se encuentra, pero allí hay un tema fundamental, porque mientras tanto la política pública va a ser diseñada con otra agenda, que no es la agenda del pueblo, la agenda del bienestar social. Intervendrá Marcio Sierra inmediatamente después de estos consejos comerciales y siguiendo esa sugerencia de Marcio Sierra de analizar factores dinamizadores de la corrupción en Honduras. Aquí tenemos los que está sugiriendo, proponiendo transparencia internacional como los grandes factores que están incidiendo en este desmejoramiento de la transparencia y en países como el nuestro, como Nicaragua, como Venezuela, perjudicando seriamente el combate a la corrupción. Así que sugerimos su atención, retornamos con Marcio Sierra, José Luis Moncada, Fernando Anduray y Mauricio Díaz Burdet inmediatamente después de la pausa, en la que se leerán también sus mensajes. Les recordamos la pregunta para que participen. ¿Cree usted que la finada Maxi es responsable del último índice de percepción de corrupción? Esperamos su participación en Frente a Frente HN, Facebook y Twitter. Seguimos con Marcio Sierra, Fernando Anduray, José Luis Moncada, Mauricio Díaz Burdet, analizando este último informe del índice de percepción de corrupción, donde Honduras aparece compartiendo el lugar número 146 con Guatemala. Estábamos hace algunos momentos diciendo cómo están recomendándole a Honduras que el gobierno debe reducir el riesgo de indebidas influencias en la formulación de políticas públicas mediante el fortalecimiento de controles sobre los intereses financieros de los funcionarios públicos. Asimismo, el gobierno debe abordar el fenómeno de aquellos funcionarios que fungen como reguladores o inciden en la formulación de políticas públicas y al mismo tiempo o después de ejercer el cargo entran a formar parte de empresas con intereses directos en el producto de la política o regulación. Para ello se debe formular periodos de veda con sanciones en caso de incumplimiento. A esta partecita, Transparencia Internacional le ha dado mucha importancia en el informe 2019. Importante. El fortalecimiento de la integridad electoral para que la democracia sea efectiva en el combate a la corrupción. Los gobiernos deben garantizar que las elecciones sean justas y libres, prevenir y sancionar la compra de votos y las campañas de desinformación. Estos son factores esenciales para reconstruir la confianza en el gobierno y asegurar que los ciudadanos puedan castigar a los políticos corruptos a través del ejercicio del sufragio. Y a esta figura, el lobbying político, le ha dado también mucha trascendencia a transparencia. Se debe promover mecanismos de acceso y formulación de consultas ciudadanas con respecto a la toma de decisiones, más allá de los tradicionales intereses privados. Derecho a la consulta previa, libre e informada. Las actividades de lobbying deben ser públicas y de fácil acceso. Y voy a entrar a otra recomendación: combatir y eliminar el clientelismo político, empoderamiento ciudadano, fortalecer los pesos y contrapesos. Los gobiernos deben promover la separación de poderes, fortalecer la independencia judicial y preservar los pesos y contrapesos como esencia de la democracia. Fuera de que están recomendando mejorar la prestación y calidad de los servicios públicos, se debe hacer un esfuerzo de implementar mecanismos de monitoreo y evaluación de los servicios públicos que permitan introducir mejoras. De esta manera, buscar generar confianza
y colaboración, para hablar de los factores dinamizadores de la corrupción que sugería don Marcio Sierra. Bueno, exclusivo de Honduras. Sí, exclusivo de Honduras. Estas son recomendaciones para Honduras. Bueno, yo quiero encauzar la plática que tenemos para sacarle provecho. Y una de las primeras cuestiones que a mí me gustaría que respetemos es no politicemos este tema. Porque si politizamos este tema, entonces se sacan los machetes y ahí ya no tiene sentido hablar de esto. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, voy a decir algo desde mi perspectiva, que esto de la percepción tiene un trasfondo también manipulable, ¿verdad? Es decir, si el Partido Liberal estuviera en el poder, esa encuesta que hizo Eduardo Facusé plantaría que el 87% responsable de la corrupción es el Partido Liberal porque está en el gobierno. Y no era que no iba a politizar. No, es que le estoy está politizando. No, no, espéreme, le estoy contestando porque usted politizó también. No, ¿verdad? Yo no politicé, entonces, yo hice un ejemplo de algo que fue una percepción pública. Deme la oportunidad de hablar. Yo no lo estoy diciendo para atacarlo, ¿verdad? Porque yo respeto más bien lo que usted está haciendo. Le estoy diciendo que no conviene hacer eso. Lo que nosotros tenemos que buscar no es a quién le echamos la culpa, sino que qué son los factores. Por ejemplo, a mí me parece que un primer factor dinamizador de corrupción es el presupuesto. Porque el control del presupuesto es lo que permite hacer corrupción. Entonces, si ese es un factor responsable de la corrupción, entonces ahí están en las recomendaciones que hace este organismo, que tienen que ver con cómo vamos a hacer para transparentar el control de ese presupuesto. Porque ¿qué es lo que nos ha afectado a nosotros históricamente? Que vemos el Estado como un Estado botín. Entonces, quienes quieren llegar al Estado, llegan al Estado porque saben que es un baúl lleno de plata, ¿verdad? Entonces, esa cuestión hay que cambiarla de alguna manera. Pero ¿de dónde viene esa concepción? ¿De dónde viene esa actitud de ver el Estado botín? ¿De dónde? Entonces, allí vamos a buscar entonces otros factores generadores de corrupción. Educación. ¿Qué estamos nosotros realmente haciendo en el campo de la educación para prevenir la corrupción? ¿Qué está haciendo el sistema educativo nuestro para bajar esos índices de corrupción? Eso es lo que tenemos que analizar. Eso en el caso de educación. Pero también están otro lugar donde se están produciendo acciones o actitudes corruptivas, la familia. La familia internamente, ¿qué está haciendo para contribuir a que se genere una escala de valores en que la corrupción pueda prevenirse? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, yo creo que aquí a nosotros lo que nos conviene, y aprovechando que está usted aquí, que quiere ser presidente, que no busquemos responsabilizar actores, sino que busquemos atacar procesos. Ese es lo que yo estoy planteando. ¿Qué son los procesos que tenemos que cambiar? En primer lugar, transparentar el manejo del presupuesto. Yo creo que sí es correcto incluir la ciudadanía en el manejo del presupuesto. Yo creo que esa apertura tiene que darse en este país a mediano plazo. Que el presupuesto no puede ser una cosa que solo ciertas élites políticas o burocráticas deben manejar. Tiene que abrirse esa cuestión, porque eso va a permitir entonces que tengamos más posibilidades de ejecutar un presupuesto transparente y con decisiones políticas compartidas, ¿verdad? Porque aquí la verdad es que eso no se está dando. Y otra cosa, si esto de la corrupción no solo es de Honduras, el sistema global ha tendido a la corrupción, ¿verdad? Entonces hay que ver por qué está dándose esa tendencia. No solo es Honduras, es general, es universal. Entonces, siguiendo lo del proceso, ya vimos nosotros que cambiar la actitud de Estado botín va a lograrse si transparentamos el manejo del presupuesto. Eso es sine qua non. Segundo, ¿qué está haciendo el sistema educativo? Nosotros, ¿qué es lo que vemos en el sistema educativo? Que estamos promoviendo procesos de viveza criolla,
de viveza hondureña. Entonces, al niño, que para mí no es tanto la mujer la víctima de la corrupción, sino los niños. Los niños son las principales víctimas de todo este proceso de corrupción. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es la cultura o los valores culturales que nosotros le estamos dando a nuestra sociedad y sobre todo en las escuelas? ¿Por qué en las escuelas no se plantea un proceso que contribuya a prevenir la corrupción? Ni siquiera tenemos nosotros en las escuelas clases que expliquen cómo manejan los políticos el presupuesto. Desde allí debe empezar la cuestión para que entonces estos niños cuando crezcan lleven una conducta más favorable. Después, la familia, el Estado. ¿Qué otro proceso es importante cambiarlo? La ciudadanía. La comunicación que se hace a la ciudadanía es responsable también de mejorar y de prevenir la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que nos está sucediendo a nosotros? Es la percepción que yo tengo. Nosotros nos autoestigmatizamos. Nosotros, mire, yo le voy a decir algo, yo tengo mis dudas sobre todos esos resultados de Costa Rica, de Panamá, porque en el fondo, por ejemplo, Panamá, hay quienes consideran que es un paraíso para meter plata y ahí se archiva. Lavado de activos. Ahí se producen procesos de lavado de activos que son espectaculares, ¿verdad? Pero usted no va a ver a un panameño diciendo eso. En Costa Rica igual. En Costa Rica se está manejando un sistema de jubilaciones espantoso que tiene casi en la quiebra ese país, que tiene que ver también con corrupción, pero ellos no dicen nada de eso. Entonces, yo creo que acá, y lo estoy diciendo en esta manera porque me interesa que José Luis, ¿verdad? Lleve una actitud más objetiva en el sentido del manejo de la corrupción. Porque no se trata de acusar actores, porque entonces las cárceles no tendrían cabida, sino de identificar los procesos que tenemos que corregir. Eso es lo que hay que hacer y cualquier otro candidato que venga. Yo pues sí, considero que el Partido Nacional tiene algo que ver, bastante que ver con procesos corruptivos, pero no solo el Partido Nacional. Yo lo dije. ¿Verdad? Ahí hay un montón de gente, incluso del sector privado, que está mezclada con la narcoactividad, que nosotros no hemos podido todavía descifrar esas relaciones. Entonces, yo digo, para terminar, no acusemos actores, sino cambiemos procesos. Eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Y cuáles son esos factores dinamizadores? Uno, el presupuesto de la República, porque el presupuesto de la República hace que la actitud burocrática y la actitud de los políticos vean al Estado como un Estado botín. Sector ¿verdad? Educativo y familia. Y sector educativo y familia. ¿Por qué? Porque la educación que estamos desarrollando en Honduras es estigmatizada. Nos están diciendo siempre que somos pobres, que somos mediocres, que somos corruptos, y entonces, ¿cuándo vamos a decir la solución de esto está en esto? A eso es a lo que yo voy, y creo, con todo el respeto que usted me merece, ¿verdad? Yo hasta ahora lo conozco, que un candidato a presidente, en vez de hacer campaña denigrando, debería hacer campaña construyendo. Eso es lo que yo creo. Bueno, mire, yo no estoy denigrando, yo estoy simplemente ejemplificando qué es la percepción que tiene la población. Si lastimosamente la percepción de la población va orientada a un partido, no es mi culpa, me explico, yo simplemente estoy trasladando ese mensaje. Mire, yo ataco la corrupción desde todos los puntos de vista y creo que está en todos los sectores. Y dije claramente que no estoy indicando un solo partido político, sino que es una trayectoria de la corrupción donde los actores son políticos, empresarios, trabajadores y todos los sectores. Yo creo que es un tema estructural que tenemos que trabajar todos, y coincido con usted que el tema de educación es fundamental. Lo que no coincido con usted es el proceso y la metodología, pero es que el proceso y la metodología la ejecutan personas, y esas personas tenemos que identificarlas en sus actuaciones orientadas a trabajar honestamente. Pero si nosotros tenemos metodología y sistemas, pero tenemos personas, individuos, que es el factor fundamental en esto, y que ocupan los dineros
para entrar en política y para poderse aprovechar, pues ahí vamos a fallar, porque por mucha tecnología que tengamos, todavía lo estamos manejando los humanos, y ahí es donde tenemos que trabajar. Entonces, si políticamente, y ahí sí voy a incursionar en política, hay una estrategia de manejo de esa manera, ahí es donde estamos equivocados, y ahí es donde los ciudadanos, independientemente del partido político, tienen el derecho de señalar, porque de una u otra manera está siendo afectado directamente en un ámbito de trabajo o indirectamente por no tener beneficios, porque esa persona con esos sistemas y esa metodología que usted dijo está actuando por el margen de la ley. Entonces yo le complemento a usted en ese sentido. No puede olvidarme que todo eso que usted recomienda es ejecutado por personas, y ahí es donde tenemos que trabajar también. Bueno, vamos contigo, pero actitudes. inmediatamente después de la pausa, porque tenemos unas pausas atrasadas. Es que hay cosas que se refirió Marcio, como por ejemplo dijo el rol de los medios de comunicación en el señalamiento de actores. Es decir, si hay un requerimiento fiscal, si hay una sentencia, ¿cómo no resaltar eso como mecanismo de disuasión para que otros no cometan el acto de corrupción que aquel cometió? ¿Por qué andar protegiendo figuras que cometen ilícitos, Marcio? En un país con yo no dije eso. En un país con un pobre nivel de escolaridad, la gente debe saber quién comete actos de corrupción, según un juez, según una jueza, para que intente no votar por ese tipo de perfiles. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo con eso. Mira, y lo otro, que Costa Rica no señala sus actos de corrupción como lo hacemos aquí. Cuando un pueblo confía en su institucionalidad porque ha metido a presidentes a la cárcel, no tiene que hacer lo que hacemos nosotros. Nos volvemos protagonistas en este asunto del combate a la corrupción, en la desesperación porque Honduras cambie. Eso es obvio. Los ticos manejan sus imágenes públicas y su imagen internacional. Eso de que no tienen ejército, eso, lo del SIDA, por ejemplo, cuando empezó a aparecer el SIDA, Costa Rica era el país con más SIDA en Centroamérica, pero Honduras, por conseguir donaciones internacionales, empezó a decir que el SIDA nos estaba haciendo pedazos aquí. Lo que quiero decir, Fernando, la percepción que se genera. Marcio dijo que allá no se inmolan tanto por la corrupción. No, yo no dije eso. Si confían en sus instituciones, no tienen que hacer tanta laraca como hacemos nosotros. Dele buen sentido a lo que dije, constructivo. Yo lo que digo es que resalté que el papel de los medios de comunicación es vital para prevenir la corrupción. Siempre ha sido vital. Y que el problema que nosotros estamos enfrentando es que nos autoestigmatizamos. Entonces, ¿cómo poder salir de eso? A mí me gustó la participación de Mauricio, porque Mauricio usa la data. La data estadística lo que hace es que nos pone sobre la mesa las situaciones de los procesos. Entonces, y comparto también con José Luis, de que es cierto, los procesos son hombres, son ciudadanos y ciudadanas que lo ejecutan, pero identificando los procesos usted controla la actitud humana, ¿entienda? Eso es a lo que yo me refiero. Entonces yo no quiero aquí que se tome como estigmatizar los medios de comunicación, no, al contrario. Lo que sí creo yo es que debe haber una estrategia compartida de todos los medios de comunicación para contribuir a prevenir corrupción y no solo denunciar corrupción. Tiene que haber también un efecto constructivo que nos ayude, porque la percepción, ¿qué es? La percepción es una reacción mental ante imágenes o ante sensaciones que se tienen. Si a este país le dices tú que nunca va a poder salir de la pobreza, se lo va a creer, porque aquí en la cuestión del teorema de Thomas juega a la perfección, ¿verdad? Di una mentira constantemente y se vuelve verdad. Ok, retornamos después de la pausa comercial. Fernando Anduray interviene, Mauricio Díaz Burdet igual, sobre este tema relacionado con el índice global de percepción de corrupción que divulgó ayer Transparencia Internacional. Ya regresamos a Frente a Frente. Gracias a Útiles de Honduras. Encuentra todo con las útiles ofertas de la época.
Gracias por continuar con nosotros y ayudarnos en el programa a tener más insumos con sus comentarios sobre la pregunta: ¿cree usted que la finada Maxi es responsable del último índice de percepción de corrupción? Tenemos usuarios ahora en Twitter que nos escriben. Dice Glenn: antes no había forma de darnos cuenta, la Maxi y el CNA, entre otros, han servido para que salga a la luz. Obvio que la calificación empeora, no se necesita mucha inteligencia, ¿o sí? Materia gris del gobierno es muy pero muy mala. Dice esta cuenta Ángel Guardián: no, dice, la corrupción que se da en Honduras es por culpa del clima, culpa del cambio climático, también por culpa del fenómeno del Niño. Fin del comunicado. Leonardo dice: cinismo de parte de este narcogobierno. La Maxi lo que hizo fue desnudar todas las picardías de este gobierno, no promover la corrupción, no tenía facultades de acusar, no existió apoyo real del Ministerio Público y el Poder Judicial. Julio Tinoco dice: el descaro y cinismo de este gobierno no tiene límites. David dice: el sociólogo Cachureco, por cierto, justifica a Eval. La verdad es que la Maxi vino a destapar la corrupción, por eso hay una mayor percepción de corrupción en la población. Dice Denis que antes del 2016 la percepción era baja porque los hondureños no sabíamos todo lo que los funcionarios públicos hacían con el dinero del pueblo. Vino la Maxi y destapó toda la corrupción y labor que el CNA también está haciendo. Y mi pregunta es: ¿por qué los voceros se han ido? Luis José López dice que la Maxi debió ser pareja e investigar todos los casos de corrupción que hay en este país. Y Noel dice: esa es la razón que estos políticos tienen en la situación actual. Al pueblo hondureño, Juan Orlando Hernández decidiendo con los dineros del pueblo a su antojo. Y un último comentario, dice: 1. Estudiante reprueba en examen de matemáticas. 2. El mismo estudiante ahora con calculadora vuelve a reprobar. Para Eval la calculadora es la mala, no el estudiante. Esos son algunos de los comentarios sobre la pregunta esta mañana: ¿cree usted que la finada Maxi es responsable del último índice de percepción de corrupción? Continuamos. Continuamos. Quería como insumo leerles este trabajo de revistazo que es también parte de ASJ, derivado de este informe de Transparencia Internacional. El representante de Transparencia Internacional es Carlos Hernández de ASJ. Y dice sobre la integridad política: sacar grandes cantidades de dinero de la política es esencial para garantizar que la toma de decisiones políticas sirva al interés público y reduzca las oportunidades para acuerdos corruptos. Este año el informe de Transparencia Internacional destaca la relación entre política, dinero y corrupción. Los flujos no regulados de grandes cantidades de dinero en la política también hacen política pública vulnerable a la influencia indebida. Los países con una aplicación más estricta de las regulaciones de financiamiento de campañas tienen niveles de corrupción más bajos que los medidos por el IPC. Por el índice de percepción de corrupción. Además, cuando los responsables de la formulación de políticas enumeran solo a individuos y grupos ricos o políticamente conectados, a menudo lo hacen a expensas de los ciudadanos. Procesos de consulta más abiertos obtienen un promedio de 61 en el IPC. Por el contrario, donde hay poca o ninguna consulta, el puntaje promedio es de solo 32. La gran mayoría de los países que disminuyeron significativamente sus puntajes del índice de percepción de corrupción desde 2012 no involucran a los actores políticos, sociales y empresariales más relevantes en la toma de decisiones políticas. Países con puntajes más bajos del índice también tienen una mayor concentración de poder político entre los ciudadanos ricos. En general, existe una percepción preocupante de que las personas ricas compran elecciones, tanto entre algunos de los países con el puntaje más bajo en el IPC como entre ciertos países con puntajes más altos como los Estados Unidos. Seguimos en el debate. Fernando Anduray. Bueno, yo quiero rescatar la utilidad práctica que puede tener el país con las recomendaciones que hace Transparencia Internacional. Lo que leíste, por eso te pregunté si era exclusivamente para Honduras. No hay ninguna duda de que hay que ser objetivos y entender que sí tenemos un problema grave de corrupción, que es un problema histórico que ha venido creciendo y que las últimas 2 décadas exacerbó, se salió del control cuando los capitales de corrupción se combinaron con los capitales del narcotráfico y generaron procesos de lavado de activos. Esa cantidad de dinero por esas actividades, ¿dónde está en Honduras? ¿Estarán los bancos metidos en esas cosas? ¿Habrá un sistema financiero paralelo
¿Qué está pasando? Porque eso genera enormes procesos de corrupción. Esos capitales han controlado el funcionamiento de la clase política. Renato, en Honduras los partidos políticos tienen dueño. Bueno, tan es así que ahorita hay un líder que está formando un partido político que le puso hasta su nombre al partido político. Le pertenece. Y no pueden haber candidatos a alcaldes ni diputados si no tienen el visto bueno de ese partido. Elecciones internas que se van acomodando en todos los partidos, se van acomodando y vemos cómo funcionan prácticamente como haciendas particulares de algunos grupos dominantes en el país. Nos está diciendo transparencia. Hay que romper esa ligazón histórica que hay, esa dependencia de la clase política de los grupos económicamente poderosos. Y aquí vamos a una pregunta, porque en el Partido Nacional estamos trabajando, nosotros sabemos que viene una ola como la que estamos enfrentando ahorita y se va a agravar aún más con la campaña política, denuncias de corrupción, y que hay que darle una respuesta al pueblo. Nosotros sabemos que hay que diseñar un sistema de políticas públicas, porque esto no es cosa de estar diciendo que los políticos son los corruptos. Hoy me voy con una sensación positiva de lo que dijo Mauricio. Pues yo insistí con los 50.000 millones de lempiras que pierden anualmente en corrupción, porque si usted ve en los medios de comunicación y en las redes, es que son 50.000 millones que se roban los políticos, que se roban del gobierno. Esa es la percepción que hay. Hoy Mauricio nos ha dicho, no es solamente de actividades estatales, es un problema social del funcionamiento de la sociedad, atendiendo los señalamientos que hacía Marcio, de que este es un asunto multidimensional que hay que analizarlo. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí puedo creer que 50.000 millones de lempiras en corrupción pueden estarse dando en Honduras, pero en todos los niveles de funcionamiento de la sociedad. ¿Eso fue lo que quiso decir Mauricio? Exactamente. Muy bien. Entonces estamos claros, eso le cambia la percepción a algunos periodistas, Renato, que todos los días dicen que los políticos se roban 50.000 millones de lempiras, o diputados en el Congreso que lo dicen, o políticos interesados que lo dicen, y es que se lo roban los nacionalistas. Entonces, poner en la justa dimensión la discusión de este tema, que es grave porque nos tiene en una situación de pobreza. Ese ensanchamiento de la brecha entre el pobre y el rico en Honduras es producto de actividades de corrupción que se han agravado ahora con los capitales del narcotráfico. Entonces ahora vamos al tema político, porque veo que le hace mucho énfasis al tema del funcionamiento del sistema político de los países. En Honduras, ¿quién debe financiar la política en Honduras? ¿Qué partido? ¿De dónde deben sacar el dinero los partidos políticos para funcionar? Si lo siguen sacando tradicionalmente de los sectores de la empresa privada, manejan siempre un sistema de compromisos que evitan que el Estado pueda ejecutar su presupuesto libremente. Yo señalé al principio aquí que hay empresarios que han vivido toda la vida en la teta del Estado y que son testigos protegidos en juicios de corrupción. Y eso es corrupción, hombre. Pero contra ellos casi nunca se va, casi siempre se van quedando al margen de la discusión del tema de la corrupción, porque todo el mundo está interesado en ver cómo va a ganar las próximas elecciones. Entonces los corruptos son los políticos. Los políticos son parte de la corrupción, pero el sistema está cooptado por el poder económico del país, que no dejan ni que los políticos actúen libremente, y los políticos tampoco dejan que la empresa privada haga sus actividades en un verdadero sistema de libre mercado. Entonces, el país tiene ese tipo de limitaciones que son históricas. El gobierno de la República ha hecho algunos esfuerzos. Juan Orlando trajo a Transparencia Internacional, se trajo a la MASI, se han hecho algunos esfuerzos, pero es difícil. Nosotros ahorita, por ejemplo, en la Convención del Partido Nacional, adoptamos como principio de la Declaración de Principios la lucha contra la corrupción, o sea, el principio de la transparencia, previendo lo que viene para los próximos años. Nos estamos adelantando al fenómeno. ¿Qué están haciendo los otros partidos? Nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un sistema de certificación de candidatos, y estamos tratando ya de platicar con las corrientes del Partido Nacional para que entiendan que no pueden aparecer en las planillas candidatos señalados por actos de corrupción o que puedan estar señalados en actos de narcotráfico. Eso deberíamos estar haciendo todos los partidos políticos en Honduras para mejorar los niveles de percepción que tiene la población de la clase política. Pero cuando entramos a debates como estos, a veces terminamos señalando es que los políticos, la gente cree que los cachurecos son los corruptos.
Ay, ¿quiénes votaron en esa encuesta de Eduardo Facusé? ¿Votaron ahí los nacionalistas? No, ¿quiénes votaron los enemigos del gobierno? No se equivoque. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No convirtamos las cifras estadísticas en cifras a mis intereses particulares, porque le hacemos un daño horrible al país. La manipulación de las cifras. Por ejemplo, esto que recomienda hoy Transparencia Internacional no señala a un partido político. Nos está diciendo la generalidad del problema, nos está diciendo cómo está la sociedad hondureña, nos está diciendo el déficit de institucionalidad que tiene el gobierno en su funcionamiento, la división de poderes. Sí hay problemas de división de poderes, no podemos decir que no. El funcionamiento de la justicia en Honduras, que ha generado inseguridad. Sí hay problemas, se está haciendo algo para resolverlo. Sí, ahora, ¿qué hacemos? ¿Apoyamos los esfuerzos para resolverlos o apoyamos la denuncia? Ese es el tema. Si nos vamos a dedicar solo a denunciar y a denunciar y a denunciar, lo que estamos haciendo es destruyendo la institucionalidad. Ahora, si hacemos un balance y mantenemos un equilibrio entre las dos cosas, que obedezca a políticas públicas en las que toda la sociedad hondureña y el gobierno estemos comprometidos, entonces vamos a tener un proyecto de país y un proyecto de lucha contra la corrupción. He escuchado con mucha atención lo que dice Fernando Anduray, lo que ha dicho Marcio Sierra. Coincido sobre que es importante analizar los factores que dinamizan la corrupción, que estimulan la corrupción. Concuerdo que hay que hablar de los procesos, cómo romper esos vicios estructurales que han fomentado la corrupción, pero también soy de los que creo que la corrupción pasada o presente debe pasarle factura a los protagonistas de esos hechos. Esa gente no puede seguir teniendo el protagonismo, esa gente no debe seguir teniendo oportunidades de continuar en las estructuras de decisión política del país. Yo creo que ambas cosas son fundamentales: estudiar los procesos, ver los factores que dinamizan la corrupción, trabajar en función de contrarrestarlos, pero que también Mauricio Díaz Burdet, comienzo con Mauricio, luego voy con Luis Moncada, José Luis Moncada. No puede el país esconder detrás de los procesos y del trabajo de corrupción a los protagonistas de esa corrupción, claro que nos tienen hoy en esos índices de percepción tan bajos y con tanta pobreza. Hay una expresión generalizada que dice que la luz es el mejor antídoto para la corrupción, y habrá que agregar que el castigo a los corruptos y a los corruptores también es un elemento fundamental. Lo que quiero decir es que la otra propuesta que en el FOSDE presentamos es que el tema de administración de justicia también es un asunto que tenemos que fortalecer. De hecho, hay que reconocer que el ámbito de administración de justicia en buena medida ya no se hace en Honduras. Dependemos mucho de fiscales y de jueces norteamericanos, y esto significa que efectivamente hemos ido perdiendo lo que tiene que ver con esta administración tan importante. Antes había hablado del tema de que era fundamental facilitar el recurso financiero necesario, pero también hay que facilitar las posibilidades de que esa administración de justicia sea lo mejor acabado posible, lo más ético que nosotros podamos tener en el país. Por lo tanto, hay una labor ahí concreta, y agradezco que el tema del presupuesto, como el tema de no desconocer el problema de la corrupción, sea un asunto considerado por este grupo, como también la incorporación del tema de familia y educación. Sin duda son fundamentales. Pero quisiera abordar el tema también que tiene que ver con cómo se diseña la política pública en Honduras, cómo se diseñan las políticas de desarrollo. Bueno, a través de un asunto que también tiene mucho que ver el proceso electoral. Hay que fortalecer nuestra democracia, porque estamos perdiendo nuestros partidos. Esa es la percepción muy clara para muchos, incluyendo el FOSDE, y cuando hablamos de que hay que fortalecer la democracia, es que hay que hacer verdadera reforma electoral. Todos estamos conscientes, y aquí no hay ningún cipote dicho de manera respetuosa, todos somos mayores,
tengo muchísimos años de usar la misma tarjeta de identidad. La tarjeta de identidad no va a resolver mucho, va a resolver en parte algunas cosas, pero no es el problema esencial de la democracia y del sistema electoral hondureño. Está planteado el asunto. No confiamos en el sistema electoral hondureño. El país no confía, solo un porcentaje podría confiar en algún momento. Hay que fortalecer, hay que apuntalar eso, porque es un patrimonio importante, porque mide también el riesgo y mide la tranquilidad de las personas, la felicidad, para usar un poco la introducción que el periodista Álvarez planteó al principio. Y hay un último elemento que yo creo que Marcio Sierra planteó: cómo abordar el tema del narcotráfico. Es realmente espeluznante el poder que esta gente ha ido teniendo y que en buena medida también ha permeado todo lo que tiene que ver con administración de la política, hasta aquello que en algún momento se consideraba que no podía ocurrir, como la policía y el ejército. Bueno, ahí hay también un frente importante que para nosotros nos es fundamental de que podamos abordarlo. Voy a concluir con la última propuesta. Sí, pueden haber contrapesos, sí pueden haber dificultades para ponernos de acuerdo, pero este es un problema nacional. Correcto. El problema de la corrupción es un problema nacional que tiene que ser enfrentado con la mayor participación popular posible. Y en la medida en que esa participación popular se dé y que puedan, por ejemplo, los departamentos, los municipios, poder opinar y poder trabajar sobre este tema, porque está en todos lados. Realmente la putrefacción de la corrupción es tan grande y tan fuerte, que además de que estamos perdiendo el Estado, es probable que nuestras generaciones pudieran perder perspectivas de futuro. Estos elementos que planteamos, que seguramente requieren un afinamiento mayor, en el fondo están planteados por esta gente. Ellos no tienen toda la propiedad de conocer el detalle, como algunos viejos conocemos ya del país, o por lo menos en parte, y sí estamos en la oportunidad de hacer un enfrentamiento al tema de corrupción de manera fuerte. Si no lo hacemos, y si no lo hacemos pronto, nos va a comer y nos va a absorber y nos va a permear hasta lo último que todavía tenemos limpio. Pero mira la dificultad que tenemos, porque en este instante nuestra dirigencia política anda haciendo cálculos electorales, cómo garantizar el triunfo. Y si un factor para ir rompiendo con estas estructuras de corrupción puede afectar mis objetivos políticos electorales, eso no pasa como iniciativa en el Congreso. Yo creo que hay que desprendernos de esos egocentristas y egoístas, mejor dicho, objetivos personales sobre aspiraciones políticas para primar los intereses nacionales. Absolutamente, absolutamente. Pero muchas cosas que se deberían legislar en este instante y que las hemos comentado aquí, no se hacen por el cálculo electoral, y eso perjudica. Ya voy contigo, Fernando. Solo dejo que termine, José Luis. Yo soy asesor técnico por el Partido Nacional en la Comisión de Elaboración de la Nueva Ley Electoral. Y estamos trabajando ahí sin ningún tipo de presiones ni de limitaciones. Hay 4 expresidentes del Tribunal Supremo Electoral, otros que estuvimos de suplentes en el tribunal o estuvimos en el registro de las personas, con una experiencia política enorme. No se ha producido una sola confrontación ni discusión fuera de tono en esas comisiones. Estamos tratando de darle al país una ley electoral con respuestas en algunos temas graves. El tema de la reelección y la segunda vuelta, por ejemplo, que no está en ninguno de los proyectos de ley que nos dieron, vamos a construir una propuesta para eso. Ya el país creo que se encamina hacia un plebiscito en los 2 temas. No sabemos si lo van a hacer en las internas o lo van a hacer en las generales, pero la tendencia y la decisión que prima ahí es que se va a consultar al pueblo sobre esos temas. Y en otros temas, por ejemplo, como el de la transparencia electoral, transmisión de resultados, se está hablando de construir un sistema de transmisión de resultados en donde los partidos tengan conexión electrónica directa de cada mesa a las centrales de sus partidos sin tener que pasar por el Tribunal Supremo Electoral. De blindar
el funcionamiento de las mesas electorales y los miembros de las mesas para que los partidos no tengan ninguna duda de cuál es el resultado electoral y que podamos 3, 4 horas después de las elecciones cerradas tener un presidente que se le pueda anunciar al país, porque ese fue uno de los problemas más grandes que se tuvieron. El problema de la conformación de esos partidos políticos, que un montón de gente anda tratando de formar partidos políticos pensando en que le van a dar el 15% del total de la deuda política, del nivel más votado de la última elección. Eso se está anulando, lo estamos cortando definitivamente y se está dejando que se le pague conforme a los votos que saquen. Y los miembros de la mesa electoral no van a ser 20, no van a ser 10, que sean 5 miembros. Hasta ahorita prima la idea de que sean 3 propietarios, ¿verdad?, de cada partido, de los partidos grandes, y 2 aleatoriamente propietarios también por los otros partidos. Estamos haciendo esfuerzos. Estamos haciendo esfuerzos. Me esperanza sus palabras, y ojalá que las cúpulas estén pensando justamente como lo interpreta Fernando Andoray, porque también porque ese tema de la reelección nos ha dividido, eso tiene que ser consultado con la gente. Ese tema de la segunda vuelta divide al país, eso debe ser consultado a la gente, y ojalá que en la mayor brevedad posible estos aspectos se consulten y que la gente decida qué quiere, si reelección o no, si quiere segunda vuelta o no, pero que lo decida la gente. José Luis Moncada interviene después de esta pausa comercial y en la recta final del programa. Viernes y con tecnología de punta seguimos paso a paso lo que ocurre en las calles y avenidas de Tegucigalpa. Hay un accidente vial justamente en el anillo periférico, a la altura del Boulevard Venecia. Ahí justamente está graficado por la plataforma. Entre la colonia La Cañada y el Boulevard Venecia encontramos esa alerta de tránsito vehicular pesado, así como frente a la Universidad Pedagógica Nacional conectando con el Boulevard Centroamérica, el sector del túnel del Boulevard Centroamérica, el Boulevard Juan Pablo, cada vez es más extensa la fila de vehículos. A la derecha de la pantalla el Boulevard La Hacienda, observamos la avenida Juan Lindo, avenida La Paz, que ahora mismo que hay una construcción ahí en la calle está altamente saturada, cerca de la avenida República de Chile, en los alrededores del estadio Tiburcio Carías Andino, 9ª calle, todos estos sectores están altamente congestionados para que usted pueda valorarlo y tome rutas alternas y de esta forma también aliviar un poquito el bolsillo con esa quema de combustibles. A todos, feliz mañana, continuamos con Frente a Frente. Señor Moncada, ya en la recta final, sus comentarios. Mire, yo quisiera aclararle a la teleaudiencia y a los compañeros acá que mi interés de combate a la corrupción es en términos generales, por un interés como hondureño que quiere y cree que la corrupción nos está atrasando el desarrollo. Pero no puedo desconocer que los actores fundamentales son gente que está vinculada en la política y por ende tenemos que ver cómo lo combatimos. Y en términos generales la corrupción está en todos los sectores, pero hay corruptos y hay corruptores. Entonces tenemos que buscar, y este es un tema que yo creo que el informe lo resalta muy claramente, la división de poderes es fundamental. Lo que es la institucionalidad es un tema, la educación es la participación de la sociedad civil en la definición de las diferentes acciones del gobierno, es parte de la apertura. Que los medios de comunicación participen y activen un poco más con profundidad de análisis de investigación para dar certeza de las situaciones, es otro tema. Así que yo creo que es un compromiso de todos. Mi aporte como precandidato es el combate a la corrupción de frente en términos generales y no necesariamente hablando del tema de los políticos. Bueno, no fue que se nos escapó adrede, simplemente es que habían tantas aristas, pero si queremos romper con eso que Fernando Andoray llama como el cáncer primigenio de la corrupción política, la dependencia económica en las campañas políticas de los partidos y de los aspirantes a cargos de elección popular, de los financistas de las campañas, porque aquí hubo gente que se preparó para financiar campañas, sabiendo que después tendría los logros, comprometiendo inclusive por sobre la ley a algunos presidentes. Mira Renato, si examinas vas a encontrar emporios económicos aquí que se construyeron en 15, 20 años de manejar las finanzas públicas prácticamente, ¿verdad?
Entonces hay grupos fuertísimos Y lo económicamente único que aquí tenemos en este momento para frenar eso, para reducir eso, para disuadir eso, es la Comisión de Política Limpia, pero es una comisión que yo siento con el respeto a la dignidad de cada uno de los 3 comisionados y de quien estuvo ahí por parte del Partido Nacional. Al ser nombrados por el Congreso y por los partidos, es que ni siquiera por el Congreso así como un factor, como un proceso legal, pero ahí cada partido de los 3 más votados puso su comisionado de política limpia. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo va a tener un comisionado de esto la valentía de desafiar a su mismo partido que lo puso en ese cargo, donde se ganan más de 100,000 empiras, como para decir, usted rompió los techos y usted se dejó financiar por el narcotráfico y usted se dejó financiar con más pisto del que está autorizado para el sector privado? Ese es un puntito que tenemos que resolver. Es un reto para avanzar. Y antier tuvimos la visita precisamente de la Unidad de Política Limpia en el seno de la comisión y vienen reformas fuertes a ese sistema. Vienen reformas fuertes porque eso está ligado también al funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral que se está creando. Muy bien, comentario final breve por favor, don Marcio, ya por cuestiones de tiempo. Bueno, yo quiero aprovechar el espacio para expresar la expectativa que yo tengo sobre lo que viene en el sentido político. Para mí, la primera cuestión importante es que en la agenda de campaña de los candidatos vaya el tema de corrupción e impunidad. Y que lo que se diga no sea la cantata clásica que se tiene de solo hablar combatamos la corrupción, combatamos la impunidad, sino que nos planteen exactamente cómo es que quieren abordar el tema de combate a la corrupción y combate a la impunidad. Tenemos que, yo espero que estos políticos que están luchando por llegar a ser presidentes, que los respeto, ya dejen la demagogia y dejen el populismo y dejen la actitud destructiva al otro, sino que aprendamos a hacer política con argumentos. Y ahorita lo que necesitamos nosotros es, si usted va a ser candidato del Partido Liberal, díganos cómo va a hacer si usted llega a ser presidente para corregir o para combatir la corrupción, para ver lo de la impunidad. Y así los otros candidatos de los otros partidos. Los partidos tienen que convertirse en vehículos propiciadores de prevención de corrupción y no actores activos en crear corrupción. Eso es lo que yo planteo y creo que la ciudadanía debe ponerse más atenta y participar más, ya no ser borregos, ¿verdad? Porque a veces las mismas convenciones, la ciudadanía que participa no tiene un papel activo, ¿verdad? Va a escuchar lo que ya va en agendas. Entonces, yo creo que aquí, tú lo dijiste, si nosotros no abrimos las puertas para que la ciudadanía participe en la toma de decisiones, esta cuestión va a seguir siendo controlada por élites corruptas que tienen no solo naturaleza política, sino también económica, sí, empresarial. Y sobre eso último, no solo lo dice Mauricio, lo recalca en el informe Transparencia Internacional, abrir las puertas a la ciudadanía en la toma de decisiones, que es el factor que más se critica en Nicaragua. Mira, que es el país que está a la cola en el índice de percepción de corrupción, porque está cerrado Daniel Ortega con los suyos. Y en Honduras se recomienda eso, abrir las puertas a la ciudadanía en la toma de decisiones. Y otra cosa que tomo, y que ya en campañas anteriores ya nosotros lo hemos analizado, que debe ser fundamental como rol de los medios de comunicación en esta próxima campaña. ¿Cómo va a ser las cosas? Prevención. ¿Cómo va a ser las cosas, señor aspirante a la presidencia o señor aspirante a la alcaldía o señor aspirante a diputado? Porque hay muchos que se lanzan sin tener ningún estudio ni plan de lo que van a hacer como alcalde, como diputado y como presidente. Ni condición ética y moral. Yo creo que fundamental. El cómo y el cómo incisivo, el cómo crítico pero propositivo debe ser fundamental en esta campaña electoral. Sí. A desnudar a la gente realmente si tiene talento, si tiene planificación, si tiene objetivos claros de cómo desenredar todos estos problemas que nos están aquejando a los hondureños y solventarlos. La última pausa para que el comentario final, ya que todos hicieron el comentario final, sea de don Mauricio Díaz Burgueta.
Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a... Mauricio, comentario final. Habiendo reconocido que el problema existe y que hay que afrontarlo, lo que hay que agregar ahí es que debe ser de manera integral y con calor popular. Sin esto va a ser imposible afrontar, no solamente políticamente, sino también técnica y con factibilidad de que las cosas funcionen en el menor plazo posible. Muchas gracias, son las 9:03, el programa es hasta las 9. Violamos hoy el espacio del siguiente programa, pero bueno, ha sido interesante escuchar sus opiniones. Muchas gracias a Marcio, a Fernando, a José Luis y a Mauricio. Los invito para que continúen con nuestra programación. Los jóvenes de las mañanas del 5 están ya listos en el edificio histórico de Televicentro para iniciar su programa. Feliz fin de semana. Gracias.